Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente aquí para compartir con ustedes la lección número 15, el don de profecía. Hoy en día podemos hablar de que en diferentes partes se ha manifestado, han hablado de que hay profetas y entonces necesitamos estudiar la Biblia y a través de la Biblia conocer la verdad. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a tener una pequeña palabra de oración. Amoroso Padre que habita en la altura de los cielos, Señor, que al abrir su palabra usted también pueda abrir nuestro entendimiento y darnos sabiduría para poder hablar de acuerdo a su divina voluntad. Le invitamos que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice la primera pregunta, ¿a quién revela Dios sus designios? Vamos a ir al libro de Amós 3:7. En el libro de Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces, Dios no va a hacer nada sin que antes le revele a sus siervos los profetas. ¿Te acuerdas cuando iba a ser destruida Sodoma y Gomorra? Entonces Dios pasó con los ángeles y le comunicó a Abraham lo que iba a suceder, le contó todo. Y yo sé que si tú has leído la Biblia ahí por el capítulo 18 y 19, sabes de la historia. Y todavía Abraham intercedió por ellos, ¿verdad? Y nos damos cuenta que a través de la Biblia hemos encontrado muchos profetas que han testificado y han dicho lo que Dios va a hacer. También vamos a leer allí en San Juan 13:19. Dice, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Eso es lo que dijo Jesús. Jesús les dio una profecía de todo lo que iba a acontecer cuando él falleciera, cuando él se fuera. Y en ese momento ellos no podían entender, pero después que ellos se fueran, iban a entender. Por ejemplo, cuando leemos el capítulo 3 de San Juan, cuando va con Nicodemo y le dice, y verás al Hijo del Hombre, ¿verdad? Así como Moisés dice, allá en el monte, con la serpiente de plata, el versículo 3, capítulo 3, versículo 14 de San Juan. Ahí dice, entonces, Nicodemo no entendía nada, pero cuando falleció Jesús y estaba en la cruz, dijo, oh, esto es lo que me dijo. Vamos a ir ahí a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo se comunica Dios con los profetas? Vamos a ir al libro de Números 12:6. Número 12:6 dice, cuando los días de su purificación fueron cumplidos por hijo o por hija, no, es Levítico que estamos leyendo. Números 12. Y les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con ellos. Así, no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Con Moisés hablaba cara a cara, pero con los profetas se le iba a revelar en sueños y en visión. Dice el número 2:6. Y vamos a mirar en primera de Samuel capítulo 3, versículo 1. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Miramos que en el tiempo de Elí, que era el sacerdote, y sus hijos sacerdotes, dice que la palabra de Dios escaseaba. Entonces, Dios llama a Samuel, un jovencito, y si tú lees la historia vas a saber que le habló 3 veces y él pensaba que le hablaba a Elí. Mas sin embargo, Dios era el que le llamaba. ¿Por qué le llamaba? Porque la palabra de Dios escaseaba. No había quien estuviera dispuesto a tomar ese cargo. Y vamos a mirar otro versículo ahí en Génesis 46:2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación.
¿Se cumplió la profecía? Claro que sí, se multiplicó la descendencia. Nos damos cuenta cómo Dios le habló en sueños a Jacob. Entonces, vamos a ir a la pregunta número 3. ¿Puede una mujer ser profeta? Muchos piensan que no, muchos dicen que sí. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ir al libro de Joel. Joel, capítulo 2, versículo 28. Y dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, ¿puede ser profeta una mujer? Sí. Podemos mirar algunos otros textos. Por ejemplo, si miramos María en Éxodo 15:20. Por ejemplo, María en Éxodo 15:20. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella como panderos y danzas. Entonces miramos que María también profetizaba. María, la profetisa, la hermana de Moisés, la hermana de Aarón. ¿Qué otra mujer encontramos ahí? También Débora en el libro de Jueces. Jueces 4:4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapio. Entonces nos damos cuenta que aquí también estaba Débora, otra mujer que profetizaba. Y también podemos encontrar a Hulda. No lo vamos a buscar porque no nos va a dar tiempo. Hulda en Segunda de Reyes 22:14. Noadías en Nehemías 6:14. Ana, vamos a buscar, ahí sí vamos a buscar esta. Ana en Lucas 2:36. Lucas 2:36. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años después de su virginidad. Ahora nos damos cuenta que entonces que aquí está otra mujer que es profetiza. Encontramos también en el libro de Hechos, aquí lo tengo, Hechos capítulo 21, versículo 8 y 9. Al otro día, saliendo Pablo a los que estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta lo que dice acá nuestra lección, que sí hubo y habrán mujeres profetizas. Ahora, ¿tuvo profetas la iglesia primitiva? En 1 Corintios 12:28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, a los que administran, los que tienen don de lenguas. Nos damos cuenta que habían profetisas también, habían profetas. Ahora, ¿qué estaba predicho acerca del don profético en la iglesia primitiva? Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Perdón. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. 12. Nos damos cuenta que en los días finales también va a existir, ¿verdad?, el don de profecía. Y esa es una característica por lo cual se distingue la iglesia.
¿Cuál es la característica de la iglesia entonces? Que tiene el don de profecía, pero miramos que esa guerra se va a intensificar, se va a hacer grande, dura. ¿Por qué? Porque el bien y el mal. Entonces, si miramos en Apocalipsis, vamos a mirar ahí, aquí en Apocalipsis 13, 11 al 17, dice: pues vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los que un cordero, mas hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia cuya herida de muerte fue curada, y hace grandes milagros de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por medio de los milagros en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, a fin de que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoren a la imagen de la bestia sea muerto. Y hace a todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, tomar una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino que el que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora, ¿cuál es esta guerra? Entre la obediencia a Dios y la obediencia a los hombres. Entonces, hay una iglesia que es verdadera y una iglesia que es falsa. Y tú y yo necesitamos saber en cuál estamos o a dónde vamos. Vamos a leer ahí en Apocalipsis 19, 10. Yo me postré a sus pies para adorar, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Es por eso que cuando leemos nuestra Biblia tenemos que darnos cuenta que es cierto, no es cierto. Una posición de reverencia y adoración típica de Oriente es una actitud de gratitud y gozo profundo, porque la fiesta de bodas es una celebración de triunfo sobre las fuerzas del mal, el cual ha tratado siempre de impedir este magno acontecimiento. Esta es la primera ocasión en la cual Juan respondió de esta manera el mensaje del ángel. Representa la profundidad del sentimiento que lo conmovió. También esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 26. Más Pedro le levantó diciendo: levántate, que yo mismo también soy hombre. Cuando fue a Cornelio y Cornelio le quiso adorar, que lo miró como un ángel, ¿verdad? Y le dice Pedro: no, yo soy un ser humano, no me adores a mí, adora a Dios. Hasta el único que tenemos que adorar, porque dice: yo soy consiervo tuyo. Y en Mateo capítulo 27, versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado con grande voz, entregó el espíritu, y aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto a bajo, y la tierra tembló y las rocas se hendieron, y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salidos de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Para qué se aparecieron? Para dar testimonio. Miramos lo que Dios quiere, que nosotros conozcamos la verdad. ¿Saben por qué Jesús hizo esto? Probablemente que Jesús hubiese querido que no resucitara. O él, ¿verdad? También. Pero sabes que la gente es muy incrédula. A veces pueden pensar, por ejemplo, si leemos los 4 evangelios, miramos que mucha gente fue a Pilato a decirle que Jesús era un mentiroso y que había dicho que iba a resucitar, y no le creían que él iba a resucitar. Entonces, como evidencia,
Jesús no solamente resucitó él, sino que resucitaron más de 500 personas ese día. Hoy en día también hay personas que no creen en el don de profecía. Yo he escuchado muchas personas que dicen que no es cierto. Ahora, ¿cómo dicen que no es cierto? Pero hay iglesias que dicen que ellos mismos en su iglesia tienen profeta. Entonces, yo no entiendo. Por más que quisiera entender, ellos dicen, no, no existen profetas, pero en su iglesia están diciendo que va a llegar un profeta o que alguien profetizó. Entonces, ¿cómo está? ¿Sí hay o no hay? Necesitamos saber. Vamos a mirar ahí en Primera de Tesalonicenses 5:20. Dice, no menospreciéis las profecías. ¿Sabes lo que hizo el pueblo de Israel cuando alguien profetizaba? No creían. ¿Sabes? Lo triste que desde Adán hasta adelante, desde la entrada del pecado, empezaron a profetizar. ¿Cuántos años predicó Noé? 120. Y Dios le dio esa sabiduría para construir esa arca y le dijo a la multitud que tenían que arrepentirse para salvarse. Y ya habían profetas antes que habían predicho eso. Y desde ahí Dios empezó a salvar, a querer salvar, y la gente no creía. Y hoy en día sigue no creyendo. Y es por eso, se imagina que si no creyeron a los profetas y cuando Jesús vino a la tierra, tampoco le creyeron. Tanta es nuestra incredulidad, tanta es nuestra dureza. Y vamos a mirar en 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero lo que menos quieren las personas es estudiar las profecías. Mira, cuando le dice que tiene que leer el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, no quieren porque dicen bestias, hablan de años, los 2300, los 1200. Entonces, no entienden y dicen, no, eso todavía no es. Pero lo que no llegamos a entender, que el libro de Apocalipsis nos muestra dónde estamos en la historia. El libro de Daniel nos habló del nacimiento de Jesús, cuándo iba a nacer Jesús, cuándo iba a morir Jesús, cuándo iba a llevar el día del juicio, cuándo iba a empezar todo eso. Ahí lo mostró. ¿Cuánto tiempo, hasta qué año iba a terminar la persecución? Ahí nos habló. Entonces, cuando miramos el libro de Apocalipsis, nos muestra ahora mismo dónde estamos, en qué tiempo estamos viviendo. ¿Te acuerdas que nos habla de las 7 iglesias? Entonces tenemos que saber dónde estamos y a dónde vamos. ¿Y dónde lo encontramos nosotros? Solamente en la Biblia. Pero la gente no quiere leer la Biblia, la gente no quiere estudiar la profecía. Entonces ese es un problema. Algo que yo he dicho y que si tú lees la Biblia te vas a encontrar. En el libro de Génesis, capítulo 1, capítulo 2, encontramos solamente una iglesia. En el capítulo 2, el capítulo 3, perdón, ya encontramos 2 iglesias. La que obedece y la que no obedece. En el libro de Apocalipsis, solo 2 iglesias. Pero desde Génesis para acá, vamos a encontrar un montón de iglesias. Pero la guerra solamente es entre 2, entre lo bueno y lo malo. Y en Apocalipsis también lo bueno y lo malo. La verdad y la mentira. Y así sucesivamente. Las demás solamente son hijas. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Cuando nosotros leemos la Biblia. Y es por eso que tú y yo necesitamos saber si estamos en la iglesia verdadera o en la iglesia falsa. Si estamos en la iglesia verdadera, bien, hay que mantenerse firmes. Si estamos en la iglesia equivocada, hay que buscar. Pero no lo vamos a saber hasta que nosotros vayamos a la Biblia. Y cuando nosotros leamos la Biblia y le pidamos a Dios sabiduría, Él nos la va a dar, dice Santiago 1:5. Pedid, que Él está dispuesto a dar. Vamos a ir a 2 de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros,
creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿Cuál fue el problema de Israel? Que no creyeron a los profetas, sino que los mataron. Yo decía ahora en la mañana, qué tristeza que cómo mataron a Isaías. Qué tristeza que cómo oprimían a los profetas y les quitaron la vida vilmente, cruelmente. Y qué triste que tú y yo también fuimos parte de la muerte de Jesús. Porque nuestros pecados nos llevaron a eso, lo llevaron a eso. Y más triste aún que aunque sabiendo que nosotros somos culpables, no nos arrepentimos. Ahora, vamos a mirar cómo podemos describir un verdadero profeta. Dios proviene contra los falsos profetas. Vamos a ir a Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Amado, no crees a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuántos? Muchos falsos profetas. Y es por eso que necesitamos probar si el profeta o el espíritu es de Dios o es del diablo. Sabes que hay muchos que dicen, allá en aquella iglesia se siente el espíritu. Y yo le pregunto, ¿qué espíritu es el que se siente? Porque necesitamos saber qué espíritu es el que se siente. El espíritu de Dios, que es pasivo, que te da sabiduría, o el del enemigo que te hace saltar, brincar y decir incoherencias. ¿Sabes? Que necesitamos saber también qué espíritu. ¿Sabes? Porque el diablo va a engañar aún a los escogidos, dice Mateo 24:24. ¿Qué más vamos a mirar? Vamos a ir también ahí a San Mateo 7:15. San Mateo 7:15. Voy a leerle primero Mateo 24:24 y luego Mateo 7:15. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Cuidado, que aún aquellos que dicen tener la verdad, que pueden saber la verdad, llegar a conocer la verdad, pueden ser engañados. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuántos discípulos eran? 12. Ok. Jesús llamó a 11 primero. Y entonces Judas se acercó y le dijo, Señor, yo quiero seguirte. Y Jesús, sabiendo que Judas era ladrón, le dio la oportunidad. Le dio esa oportunidad que él pudiera cambiar su vida. Mas, sin embargo, a pesar de mirar todos los milagros que hacía Jesús, de todo lo bueno que hacía Jesús, 3 años y medio caminando con Jesús, y al final lo traiciona. Él se perdió. Y es por eso que Mateo 24:24 dice, y aún a los escogidos. Y hay muchas personas más cuando leemos en la Biblia. Y hoy en día ocurre también lo mismo. Y en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ya. ¿Sabes qué es triste? Yo he escuchado varias veces que me han dicho, vamos a mi iglesia, va a llegar un profeta. ¿Y qué va a profetizar? ¿Realmente es un profeta? Necesitamos saber si realmente es un profeta. Porque si ese profeta no habla conforme a Jesús, conforme a la ley, si no guarda la ley, no tiene el testimonio de Jesús, no es un verdadero profeta. Y eso es claro que tenemos que mirar.
Y las características del profeta verdadero. Vamos a mirar. Dice, habla de acuerdo a la ley y al testimonio, como dice Isaías, Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Y si no hablan con eso, tú no creas que son realmente profetas. Y también vamos a mirar en Jeremías 28:9. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra de profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Si habla verdad, si se cumple, entonces es un profeta. Porque sabes, cuando el enemigo tentó a Jesús, lo podemos leer en el capítulo 4 de Lucas, de San Lucas, ¿cómo llegó? Con la verdad. Con la Biblia fue y se le presentó a Jesús. Solamente que le cambió un poquitito. Pero una palabra ya hizo cambio de todo, hizo estragos. Entonces Jesús supo que no era la verdad lo que él estaba diciendo. Es por eso, el enemigo sabe, conoce tu debilidad. Cuando fue a Eva y en Génesis 3:1, llegó con sutileza, amabilidad y empezó a hablar. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. ¿Qué más? Sus predicciones se cumplen. No induce al pueblo a la apostasía, como dice Deuteronomio 13. Deuteronomio 13, del 1 al 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o sanador o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigios que él anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No dará oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón o con toda vuestra alma. Tenemos que saber que si es verdad lo que él está diciendo o no. ¿A dónde nos va a llevar? Si la profecía se cumple, entonces es que ese profeta es real. También vamos a mirar ahí en Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé en visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño. En su corazón os profetizan. ¿Sabes? El enemigo siempre ha querido que el ser humano no sea feliz y lo hemos encontrado en toda la Biblia, desde Génesis 3. Y siempre sabe, como él está perdido, quiere que tú y yo nos perdamos. Y el pueblo de Israel se perdió porque le faltó sabiduría. Dios no quiere que a ti y a mí nos falte sabiduría, sino quiere que nos salvemos. También vamos a mirar aquí mismo en Jeremías 23:22. Dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y yo lo habría hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Sabes? Que aún a ti y a mí, aunque nosotros hayamos pecado tantísimo, aunque nosotros hayamos tantísimas cosas malas, Dios nos perdona. Si estas personas que están haciendo mal ahora, causando daño a otras personas, que le están robando, se arrepientan, Dios les perdona. Mira, también ahí en el libro de Jeremías, ya que estamos por ahí, vamos a mirar esta historia. En Jeremías capítulo 28, encontramos la historia de Ananías. ¿Quién era Ananías? Un profeta. Dice el versículo 2. Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar a todos
los utensilios de la casa de Jehová de Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Ahora, Jeremías había profetizado que el pueblo de Israel iba a ir cautivo 70 años. Y viene Ananías y dice, no se preocupe, Dios lo va a salvar porque Dios es poderoso y en 2 años van a regresar. ¿Era cierto? No. Miramos ahí mismo el versículo 15. No vamos a leerlo todo porque se hace largo, pero vamos a leer los últimos 3 versículos. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes 7. ¿Por qué? Yo te pregunto, ¿quería Dios que muriera Ananías? No, quería que se arrepintiera. Mas, sin embargo, como él había ayudado a ser parte del ejército de Satanás, le dijo, pues ni modos, vas a morir porque tú así lo quisiste, no quisiste arrepentirte. Es por eso que Dios nos deja a los profetas para que nos guíen a la verdad. Te dimos las características y tú lo puedes leer si es cierto o es mentira. Dios no quiere que nadie perezca, sino que se salve. Y quiere salvarte a ti y a mí y a cada uno de nuestra familia. Pero nos toca decidir. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga. Y vamos a orar antes de terminar. Padre, gracias Señor por la oportunidad que nos da de hacer este video, este estudio. Le pedimos que usted nos ayude a confiar en su promesa y que sea de bendición primeramente para mí, para mi familia y para todo aquel que lo escuche, Señor, y que lo pueda compartir. Bendíceles en gran manera. Gracias, Señor, porque sabemos que usted nos escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la lección número 16.